ya podemos empezar. Queremos, por sobre todo, darles la bienvenida. Estamos muy emocionados desde WOLA en poder hacer este webinar que se enmarca dentro de nuestras actividades del mes del orgullo, ¿no? Y bueno, mi nombre es Carolina Jiménez Sandoval, soy la presidenta de WOLA y es un orgullo conmemorar este mes. Y muchas personas se preguntan y nos preguntan y les preguntan a muchas de quienes estamos acá, ¿por qué en las Américas se necesita conmemorar un mes del orgullo? Estoy absolutamente segura que es una pregunta recurrente que escuchamos las y los defensores de derechos LGTBIQ+, las y los defensores de derechos humanos, sobre todo en esta región del mundo. ¿Por qué hay que tener un mes del orgullo en América Latina o en las Américas? Me estoy recordando a mí misma, persona nacida en un país del Caribe, que debo hablar lento porque hay alguien que me está interpretando. Entonces, me lo recuerdo a mí misma. Yo creo que hay que tomar esa palabra orgullo y entenderla para responder por qué tenemos que conmemorar un mes del orgullo, sobre todo en las Américas y especialmente en América Latina. Y hay que pensar en las palabras y en sus antónimos, en las palabras y en sus opuestos. Y el opuesto, la palabra opuesta o el antónimo de orgullo, o uno de sus antónimos, es vergüenza. ¿Ok? Y la vergüenza es un sentimiento o una situación que surge en gran parte de la invisibilidad, de la discriminación, que a su vez es una situación que parte, ¿no?, de la discriminación de la que somos objetos, ¿no? Muchísimas personas por la distinción de pertenecer a una cierta comunidad o grupos de personas, ya sea por la sociedad en sí misma, pero tal vez por lo que más nos compete, por el Estado, ¿no? Por políticas del Estado o por falta de políticas del Estado. Y es el Estado, ¿no?, quien es últimamente responsable de dar o de eliminar derechos. Entonces, si algo nos enseña la historia, ¿no?, es que tanto a la hora de dar o de quitar derechos, es en los contextos democráticos donde más ocurren ambas cosas, ¿no? El Estado da derechos y otorga esos derechos en democracia y los quita cuando la democracia se pierde. Y podemos luchar por esos derechos cuando hay democracia, y es mucho más difícil luchar por esos derechos, o tenemos consecuencias muy negativas cuando no hay democracia o cuando la democracia se erosiona. Por eso quisimos hacer este webinar, porque desgraciadamente estamos en un momento en las Américas en que vemos, por una parte, una consolidación autoritaria en ciertos países de la región, Venezuela, Nicaragua, El Salvador, bueno, Cuba es un caso aparte, ¿no?, de muchos años, y por otro, rasgos muy preocupantes de deterioro democrático en Argentina, y yo diría que acá en Estados Unidos estamos tristemente comenzando a ver esos rasgos de deterioro democrático. Entonces, la pregunta es ¿qué pasa con los derechos de las personas LGTBIQ+, y con las luchas por esos derechos, cuando las propias instituciones democráticas están bajo ataque, o cuando la democracia ya dejó de ser una realidad, ¿no? Y si algo hemos aprendido, quienes defendemos derechos humanos o venimos de contextos autoritarios, mi caso personal y el de algunos activistas que hoy me acompañan, es que hay una conexión entre autoritarismos, y hago una pausa acá, hablo de autoritarismos de todos los ámbitos, autoritarismos de izquierda, de extrema izquierda y de extrema derecha, porque los autoritarismos desgraciadamente vienen también de todo ángulo político, ¿no? Son siempre patriarcales.
y están conectados a los movimientos antiderechos. ¿Okay? Entonces, uno puede definir hoy en día los autoritarismos como patriarcales y antiderechos, y por eso atentan contra los derechos de las personas LGTBI. Entonces, es innegable que la consolidación autoritaria, el deterioro democrático, va de la mano con el aumento de la vulnerabilidad de toda persona que pertenece a una minoría sexual. Y sin embargo, la experiencia también nos demuestra que la resistencia y la resiliencia de los grupos o los defensores que trabajan a favor de los derechos LGTBIQ persisten aún en las situaciones más precarias. Y de esa resiliencia y de esa resistencia también queremos hablar hoy. Por eso es que tenemos un panel de lujo, y ya yo quiero darles la palabra porque he hablado demasiado, que nos acompañan y que van a hablar pues de ambas cosas. Obviamente del contexto, porque es innegable que hay que entenderlo y explicarlo, pero también es necesario hablar de las estrategias de resistencia que vemos. Probablemente durante la charla se les presenten preguntas, dudas, ahí está el lugar donde pueden hacer sus comentarios, hacer preguntas y respuestas en el Q&A de Zoom. Por favor, utilícenlo. A mí me van a estar pasando las preguntas nuestras colegas de comunicaciones, pero sin más, presento muy rápidamente a nuestros queridos activistas que nos acompañan. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Carlos Quesada, director ejecutivo del Instituto Internacional Raza, Igualdad y Derechos Humanos, basado en Washington, pero originalmente de Costa Rica, y que además tiene una amplia trayectoria básicamente en toda América Latina, así que Carlos es tremendamente reconocido en toda la región. Yendri Velázquez, abogado, activista del Observatorio Venezolano de Violencia LGTBIQ+, pero además reconocido activista también de Amnistía Internacional. Yendri, bienvenido, muchísimas gracias. Y me da muchísimo gusto darle la bienvenida también a Marlene Weyer, que es coordinadora general de Futuros Transgénéricos en Argentina, pero además cofundadora de la red Trans Silvia Rivera de América Latina y el Caribe. Y bueno, nos da muchísimo gusto darte la bienvenida, Marlene, y te agradecemos mucho que hayas aceptado esta invitación de vuelo. Así que con este panel de lujo quiero primero plantear una primera pregunta para todos los panelistas, porque como les dije, quiero que diagnostiquemos el contexto. Si yo les pido que pinten un cuadro, ¿no? Que describan de la mejor manera posible cómo describen el retroceso democrático de sus contextos, de su país, de su región, de su subregión, y cómo ese retroceso democrático o esa falta de democracia, esas señales de alarma que ustedes han visto en su trabajo, afectan específicamente los derechos LGTBIQ+. ¿Cómo lo describirían? ¿Cómo pintan ese cuadro, esas señales? Y si quieres, Carlos, comienzo por ti. Bueno, Carolina, muchísimas gracias a Bola por la invitación, aliados eternos de Raza e Igualdad, y un saludo a Yendri y a Marlene por estar acá. Nosotros somos una organización de capacidad institucional, no somos una organización exclusivamente afrodescendiente o LGBT o de género, pero trabajamos el tema de la interseccionalidad en varios países de América Latina, algunos con una ideología extrema de izquierda y otros con una ideología extrema, digamos, o pintados de extrema de derecha. Sin embargo, yo quiero, digamos, señalar dos elementos. Uno, que en los regímenes autoritarios como los que existen en algunos países de América Latina o que están surgiendo en América Latina, en los discursos de odio lo que hacen es incentivar la violencia hacia la población LGBTI, especialmente hacia la población trans y hacia la población LGBTI de minorías étnicas, ya sea indígenas o afrodescendientes. Por muchas razones, porque también pasa por un tema de pobreza estructural y de racismo estructural que existe en nuestros países. Pero quiero decir que, si bien es cierto, digamos, el panorama que yo tengo de la región es un panorama bastante preocupante. Yo quiero decir que infelizmente la violencia contra las personas LGBT ocurre en regímenes de izquierda o de derecha y en regímenes de democracia
o en regímenes autoritarios. Y quiero dar dos ejemplos concretos. Brasil, en este momento, con un gobierno, digamos, progresista, diríamos, sigue siendo el país que más mata personas trans en el mundo. Eh, la única diferencia entre el gobierno de Bolsonaro y el gobierno actual eran los discursos públicos de odio que existían en aquel momento. Pero la violencia estructural como tal se mantiene y desgraciadamente se mantiene también en otros países de América Latina, caso de Colombia, el caso de Cuba, por ejemplo, el caso de Venezuela, que aquí lo van a contar mejor, y el caso de Argentina inclusive también. O sea, yo creo que la violencia estructural es un problema independientemente de los regímenes. La diferencia es que los discursos de odio legitiman la violencia y eso es lo peligroso y eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces quiero dar como esa introducción y gracias. Muchas gracias, Carlos. Es bastante importante la distinción, ¿no?, entre la legitimación estatal del discurso frente a la realidad social. Sigo contigo, Marlene. Muy bien, hola, muchísimas gracias, Wola. Y un honor no solo estar acá, sino compartir con Gendry y Carlos. Y me sumo a lo de Carlos como ese gran paraguas estructural que va moviendo las cosas. Luego podemos ver como diferencias, cuestiones de la contingencia de cada pueblo y cada momento histórico de esos pueblos, esas sociedades, ¿no? En Argentina, nosotros ya venimos atravesando un proceso brutal de retroceso democrático y estamos como dentro de ese proceso en una aceleración de la violencia y los discursos de odio. No solo el Ejecutivo está gobernando por decreto, obturando el resto de las instituciones democráticas, sobre todo el Congreso de la Nación, donde están nuestras y nuestros representantes, ¿no? Que están siendo bastardeados, invisibilizados, sino que se han desmantelado políticas públicas, se vaciaron instituciones culturales y de derechos humanos, focalizando en los derechos humanos y se criminaliza activamente la protesta social, ¿no? La posibilidad de quejarnos del accionar político. Entonces se establecen como el retroceso es a pensarnos en feudos en donde el poder ejecutivo se reserva el derecho de violencia a través de los discursos, pero también el de gestar muerte, ¿no? En estos contextos, la comunidad LGBTIQ+, particularmente las travestis, las personas trans y las no binarias, eh, que ya veníamos excluidas estructuralmente, como dice Carlos, quedamos aún más vulnerables porque sobre todo se nos quitan recursos económicos, laborales, de acceso a la salud. Hoy las travestis y personas trans en Argentina enfrentamos no solo esa pobreza estructural, la falta de vivienda, de salud, sino también y sobre todo un embate simbólico. Se nos pretende nombrar nuevamente como una amenaza moral. Nos atacan los medios de comunicación y acá una particularidad. Antes eran grandes medios de comunicación que concentraban esa información. Ahora con la virtualidad, las redes sociales y que cada quien en alguna medida es comunicador social, desde cada persona se emiten los discursos y se replican los discursos que están librados al azar, ¿no? A cada quien. Y por supuesto que
bueno, al haber ganado Milei, estos discursos se han multiplicado por cada habitante que le ha votado, ¿no? Nos están acusando de vivir del Estado a través de planes sociales, que es absolutamente mentira o es muy poco. De distorsionar o pervertir la infancia, algo sumamente grave, y de ser como a modo grosso, enemigos de la patria. Se han cerrado programas de género, desfinanciado espacios de memoria, suspendido políticas mínimas, muy pequeñas de inclusión, y las señales de alarma son muy claras, ¿no? Cuando se atacan primero a las disidencias sexuales y de género, se está ensayando una violencia que vendrá para todas. Aquí ya se ha expresado en principio con nuestra población de adultos mayores, jubiladas y jubilados que están siendo severamente precarizados, con la población de discapacidades, de neurodiversidad, que están siendo privadas de todos los beneficios sociales, con una crueldad que no se puede creer. Pero también quisiera decir que ante ese panorama no nos rendimos. Nuestra historia está tejida de resistencia en los márgenes, los armarios, las calles, en las cárceles, los hospitales. También esos son lugares de encuentro y de micropolítica, ¿no? Donde ese encuentro se transforme en políticas sobre todo de reconocimiento mutuo, cara a cara con los otros, contraponer estos discursos que son abstractos, abiertos. Somos, como dicen ustedes, estos canarios en la mina, pero también somos el canto que resiste en la oscuridad. Nuestra mera existencia travesti, pobre, villera o favelada, si hay gente de Brasil, ya en sí misma es una declaración de libertad, según lo vemos, lo vivimos. Gracias. Gracias a vos, ¿no? Como dirían en tu tierra, Marlene. Tengo muchas preguntas de seguimiento luego sobre las cosas muy interesantes que has dicho. Gendry, uno es para ti, una misma pregunta. Sí, creo que hay poco que decir después de Marlene. Muchísimas gracias a Wola por la invitación. Además, quería aprovechar de agradecerle a Wola y a Raising Equality por toda la solidaridad con Venezuela y en el caso particular de los ataques que viví individualmente. Mira, con este tema yo creo que lo han resumido muy bien. Hay un tema estructural que la democracia no ha sabido responder, que es la garantía plena de derechos de las personas LGBTIQ+, que lamentablemente eso ha hecho una erosión en incluso el carácter democrático de muchas personas en el mundo y deslegitimamiento de este sistema de gobierno. Ahora, el tema es que solo en democracia tenemos la oportunidad, como decía Marlene, de ejercer el derecho a quejarnos. Solo en democracia tenemos la oportunidad de exigir a los gobernantes, de exigir a las instituciones públicas la garantía plena de nuestros derechos, las mejores, ejercer la documentación para abrir caminos hacia la justicia, de poder ser libremente, aunque esto pueda tener algunos costos, y con esa presencia irrumpir en los espacios que sea necesario. Solo estos sistemas abiertos son los que nos permiten participar políticamente, los que nos permiten organizarnos, los que nos permiten colectivizarnos, los que permiten acompañar a otros, a otras, a otros, y eso es lo fundamental y que nos roba los autoritarismos y que nos está robando estas acciones autoritarias en los distintos países. Lamentablemente, yo cada vez que hablo de democracia lo hablo como un tema lejano, porque no la he conocido en Venezuela. Yo era muy joven cuando llegó. El poder del Partido Socialista Unido de Venezuela, y se ha instalado un sistema autoritario que nos ha limitado por completo. Y hoy estamos viendo las consecuencias más crueles de esto, que es en las organizaciones de la sociedad civil que tuvieron que ejercer un rol que el Estado abandonó, que era acompañar a la gente, que era garantizar acceso a servicios, que era estar allí de hombro a hombro con la gente, estamos siendo atacadas a través de las leyes,
a través de acciones de persecución y de estigmatización, y que además lamentablemente no se reduce solo a estos espacios ya consolidados como autoritarios como Venezuela, Nicaragua, Cuba, sino que estamos viendo el aumento de persecución a organizaciones y a personas defensoras de derechos humanos en todo el continente, con leyes que atacan y cierran el espacio cívico, y eso es una cosa que hay que prestarle atención porque tiene un impacto diferenciado y profundo en las comunidades LGBTIQ y de mujeres, niñas y adolescentes. Y creo que esto es importante que lo rescatemos, y esto es importante que lo hablemos y que lo problematicemos, porque estos problemas, y nos ha pasado mucho en Venezuela, que el problema es tan grande, es como una avalancha inmensa, que estos impactos muy distintos o que son muy específicos a poblaciones en concretas terminan pasando por debajo de la mesa. Es importante empezar a visibilizarlo, empezar a denunciarlo, porque si la erosión de la democracia, el aumento de autoritarismo, tiene un impacto diferenciado en poblaciones LGBTIQ y de mujeres, porque son gobiernos, son formas o sistemas de gobierno cerrados, conservadores, patriarcales, y que además profundizan en estos estigmas y en estos prejuicios que ya están socialmente, pero que vienen ahora a como meter el dedo en la llaga, como decimos nosotros en Venezuela. Lo voy a dejar hasta ahí para no seguir robándome tiempo. Muchísimas gracias, Yendri. Carlos, hablaste de Brasil antes y hablaste de las diferencias sobre los discursos, ¿no? Que a pesar, o sea, de la diferencia entre las causas estructurales de la violencia, pero cómo los discursos de odio desde las máximas autoridades influyen o no en la violencia. Y recuerdo, habiendo estado en Brasil, durante el proceso electoral, ese enorme peso del bolsonarismo, ¿no? Y de su discurso de odio hacia las comunidades LGTBIQ+. Que ese es algo que se mantiene hasta este día, ¿no? Y el trabajo de Race and Equality, de raza, igualdad y derechos humanos durante ese periodo muy activo, ¿no? En su protección en estos temas. ¿Qué lecciones aprendidas hay de esos años luchando contra esos discursos de odio? Sobre todo si lo piensas ahora, en este contexto que estamos viviendo en Estados Unidos, donde los discursos de odio, sobre todo contra la comunidad trans en Estados Unidos, también son parte de muchos voceros, desde las más altas figuras del gobierno, algo que hubiese sido impensable hace solo unos años acá en Estados Unidos. Mira, Carolina, yo creo que la gran diferencia para la protección, continuar la protección y defensa de los derechos de las personas LGBT sigue siendo la legislación de avanzada que hemos tenido en América Latina. En el caso, por ejemplo, de Brasil y en otros países de América Latina, incluyendo Uruguay, Argentina, hay una legislación muy avanzada que protege los derechos de las personas LGBTI, incluyendo el derecho a la identidad de género, el derecho a no ser violentado, el derecho de si vos cometiste un crimen, si sos una mujer trans, que te coloquen en una celda de mujeres trans. En muchos países de América Latina han habido muchísimos avances. En Brasil tenemos la Secretaria Nacional de Políticas Públicas, es una mujer trans. En Uruguay se acaba de nombrar a la Secretaria de Derechos Humanos, Colette Espinaz, es otra mujer trans. Digo, han habido muchísimos avances. Sin embargo, yo creo que esos avances han sido formales, más que, o sea, no han logrado permear, digamos, una sociedad que continúa alimentándose del odio y continúa alimentándose de un discurso LGBT-fóbico muy alto y que tiene connotaciones y apoyado por las iglesias, apoyado porque la derecha, digámoslo así, en América Latina, tiene un fuerte, digamos, apoyo de las iglesias y ahí de todas las iglesias, la evangélica, la católica, etcétera. Ahí no hay iglesia que se salve. Y yo creo que eso es similar, digamos, en el caso actual de los Estados Unidos. Y yo creo que, y ahí quiero rescatar la importancia de la sociedad civil, de las organizaciones de la sociedad civil LGBT, tanto en la época de Bolsonaro como en la época de Lula y ahora en Estados Unidos con
tanto en la época de Biden como en la época como con lo que estamos viviendo actualmente con la administración Trump. El rol de la sociedad civil tiene que seguir siendo la fiscalización de lo que el Estado tiene que hacer y no está haciendo. O sea, el Estado tiene que protegernos, no nos protege, entonces tenemos que seguir utilizando los espacios legales. En América Latina, en algunos países de América Latina más que otros, y ahí la importancia de lo que Gendry decía, de contextos de democracia, es porque claramente si tenemos leyes de avanzada, estas leyes solamente funcionan en países democráticos. En países no democráticos, autocráticos, etcétera, ¿verdad? O dictaduras, no va a funcionar. Entonces, yo hablando de países democráticos, lo que tenemos es que utilizar la legislación que existente, y cuando la legislación existente no es suficiente, utilizar en el caso del sistema en las Américas, el sistema interamericano de protección de derechos humanos, y en el caso del sistema universal de protección de derechos humanos también. O sea, todas las armas que tengamos para, uno, buscar la denuncia, pero también la justicia y la reparación por las violaciones a los derechos humanos ocurridas. Pero quiero mencionar algo que ha afectado mucho al movimiento con todo este discurso de odio y con todas estas políticas actuales en contra de la población LGBT de Estados Unidos que han tenido un impacto en el financiamiento que organizaciones de Estados Unidos, especialmente USAID y el Departamento de Estado, tenían para estos temas. Es decir, había una política de avances hacia la población LGBTI que venía con un apoyo financiero para ayudar a organizaciones LGBTI en el sur global. Eso se terminó. Entonces, en estos momentos tenemos, aparte de todas las crisis que ya había planteado anteriormente, esta crisis de esta violencia estructural que todavía existe, tenemos una sociedad civil LGBT, que voy a hablar de las Américas, no voy a hablar de otras regiones del mundo, pero en LGBTI muy, muy afectadas por la falta de la cooperación internacional, y también hay que decirlo, no ha habido donantes privados que se hayan insertado para poder, digamos, ni siquiera es rescatar, es poder apoyar a organizaciones LGBTs para que continúen su trabajo diario. Y termino con este elemento. En América Latina, quienes colectan datos sobre la situación de la población LGBTI en cada uno de los países no son los estados, es la sociedad civil. ANTRA en Brasil, la Asociación Nacional de Travestis Sexuales de Brasil, es la organización que colecta datos sobre las muertes de la población trans. Y yo como afro-LGBTI, digamos, me identifico mucho por las luchas en Brasil muchas organizaciones en Brasil se han visto afectadas cuando los datos oficiales, porque luego en los estados en América Latina utilizan los datos de la sociedad civil como datos oficiales. Igual ocurre en Colombia, por ejemplo, tomando datos, el mismo gobierno colombiano utiliza datos de organizaciones como Caribe Afirmativo y Colombia Diversa para hablar de la situación de la población LGBTI. Bueno, hoy la sociedad civil de estos países está viendo afectada también, no solamente por un ataque directo político, sino también por un desfinanciamiento muy grave que pone en riesgo y en peligro no solamente a las ONGs en general, pero muy particularmente a las LGBTIs, que siempre son las que han recibido también menos financiamiento en la región. Momentos bien difíciles, cabe decir entonces, ¿no? O sea, son de los momentos en donde más necesitamos a la filantropía de los estados, pero también a la filantropía privada, y vemos un retraimiento de esa filantropía. Gracias, Carlos. Quiero aprovechar para hacerle un recordatorio a todas las personas que se han unido a este webinar, que está abierta la sesión de preguntas y respuestas, si les van surgiendo comentarios, dudas, aclaratorias. Allí está la sesión de Q&A, para que ustedes vayan dejando allí. Ya tenemos algunas preguntas, pero por favor siéntanse libres de ir escribiendo sus ideas, sus inquietudes, que las vamos a retomar en un momento apenas terminemos con este ciclo de preguntas, ¿sí? Marlene, te escuché decir cosas que me llenaron, me dejaron mucho ruido, ¿no? Porque tú has sido activista por décadas. O sea, tú has visto muchos cambios políticos en Argentina, y además cofundaste una red trans en América Latina. O sea que has visto cambios políticos en muchos países y en el tuyo.
pero hablaste de amenaza moral, de embate simbólico, de que ya no solo los grandes medios les atacan, sino incluso los pequeños medios, ¿no? Me pregunto si se sienten que están en una encrucijada distinta ante la llegada de un gobierno como el de Javier Milei, y si es así, ¿cómo se están organizando? O sea, ¿qué siente que están haciendo distinto, que tienen que hacer diferente ante, sí, algo para lo que tal vez nadie estaba preparado? O sea, es como otro tipo de embate, ¿no? O si nos equivocamos, o si esto es algo para lo que debíamos estar preparados y no lo estábamos, pero se veía venir. Me gustaría mucho escuchar tu reflexión, porque Argentina es algo que, para serte muy honesta, nos deja un poco sorprendidos. ¿No? Yo se lo he dicho mucho a mis colegas argentinos, pero bueno, este es el país que llevó a cabo juicios contra lesa humanidad, el país de justicia transicional, tantas lecciones que nos dejó al resto. Entonces, a veces nos sorprende un poco lo que está pasando y nos cuesta entender a la Argentina, ¿no? El movimiento de la ola verde, ¿no? Sí, es muy extraño, pero como decís vos, yo llevo algo más de 30 décadas en el activismo travesti y hay muchas cositas por desandar, ¿no? A veces se va como en grandes pasos. Hay un tema que es el hecho de que conceptualmente parecen siempre estar diferenciados derechos humanos de diversidad sexogenérica. Cuando hablamos de derechos humanos, es un gran paraguas donde cada una de las comunidades, etnias, razas, identidades sexogenéricas, poblacionales, discapacidades, estamos ahí. O sea, estamos hablando de derechos humanos. Y en Argentina, sobre todo, hubo como una cuestión demasiado emblemática y paradigmática sobre los 70 y nuestros desaparecidos. Y nos hemos quedado masticando ahí, quizás un poco mucho, sin poder extender y acrecentar esos conceptos de derechos humanos, ¿no? Derechos humanos es la no pobreza, derechos humanos es la no discriminación, los no discursos de odio. Cuando se habla de libertad de expresión, nos está habilitando a expresar cualquier y absolutamente cualquier tipo de discurso, ¿no? Los discursos de odios deben estar claramente eh, prohibidos y penalizados porque llevan una generación de odio y malestar que se va siempre a expresar para con las comunidades más débiles, y si hay una vulnerable y débil es la comunidad LGTBI, sobre todo la travesti trans. Nosotros hemos estado en el 2001, eso fue un gran quiebre económico, social, político, cultural para Argentina, la pobreza extrema de millones y millones y millones de personas y el resto sin siquiera tener lo suficiente para ayudar. Entonces, ahí se dio un movimiento sociocultural y político donde empezaron las asambleas barriales y eso ya nos habla ¿no? de ponernos frente a frente, cara a cara con nuestras vecinas y vecinos que puede pensar a veces un poco de derecha, a veces un poco de extrema izquierda, pero que si nos enfrentamos y decimos entre la travesti y la señora, doña que lleva el crucifijo, podemos solucionar una olla. Creo que la travesti y la persona con ciertos fundamentalismos religiosos nos vamos a sentir cercanas, nos vamos a conocer y va a caer algo de eso construido como amenaza moral, ¿no? Eh, em,
nosotras esas experiencias micropolíticas en la calle, en la cárcel, en la enfermedad, pero también la hemos podido usufructuar para construir la propia comunidad, ¿no? Un calabozo que de repente, como la policía nos amontona ahí, nosotras lo construimos en espacio de distensión, de diversión, de diálogo político, de organización. Bueno, salgamos de acá y vamos a hablar. Yo conozco a alguien en la universidad, pidamos ayuda. No sé, nosotras nos hemos juntado con espacios de las monjas oblatas, las católicas por el derecho a decidir. Hemos avanzado en comunidad con el arte y con la palabra, ¿no? Con la fuerza de salirnos de los discursos prediseñados para la imaginación y la creatividad de la palabra y el arte, sensibilizar con el arte, puedan ablandar esas estructuras. Porque estas son estructuras. Por supuesto, el nazismo no va a volver a suceder como sucedió en la Alemania, ni las dictaduras en América Latina van a volver a suceder de esa manera. Cuando hablamos jurídicamente de estas cuestiones, estamos hablando de estructuras y qué se repite y qué no. Nosotras estamos pensando en volver de interpelar precisamente a nuestros diputados, diputadas, senadores y senadoras que son nuestras representantes y que deben investirse como lo que son, el poder que le hemos dado de ser Congreso de la Nación y avanzar con más derechos. Carlos marcaba esto de todas las leyes que hemos conquistado. Bueno, vamos por más. Nosotras estamos impulsando una ley de reparación histórica para la comunidad travesti y trans que tiene que ver con considerar lo que hemos vivido, las sobrevivientes, como crímenes de lesa humanidad y un genocidio que le hemos dado el nombre de identicidio, ¿no? Con esa particularidad. Se nos ha perseguido por ser travestis, no por ser Marlene Guayar, fui encarcelada, torturada, prostituida. Fue por ser travesti, por mi identidad, que es una identidad colectiva. Y eso, este Estado argentino lo tiene que reparar, lo tiene que reconocer, reparar. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y los instrumentos internacionales, en la Corte Penal Internacional, el Código de Roma, son muy específicos respecto de si consideran o no crimen de guerra, genocidio, lesa humanidad, etcétera, matanza. eh, y nosotras lo hemos analizado mucho y estamos comprendidas en lesa humanidad y un genocidio. Tenemos un promedio de 32 años en los mejores momentos de Argentina. Salvo, hay una cláusula, para no extenderme mucho, que dice habla de los embarazos forzosos. Bueno, es lo único que no hemos padecido, pero no porque el perpetrador, el Estado perpetrador, no haya querido hacerlo, sino porque nuestros cuerpos están imposibilitados de ser embarazados, ¿no? De procesar un embarazo. Así que nada, nosotras queremos exigir más, tener mayor dignidad y quienes tenemos los mayores privilegios, la mayor defensa, llamar a espacios comunitarios, a nuestra comunidad para pasarnos los saberes, para protegernos sin exponernos, ¿no? Salir a la lucha sin exponer a los cuerpos, sobre todo a los jóvenes, y hacer un trabajo más cultural, más amoroso, chiquitito para nosotras y nosotros sin exponernos a la violencia, y por otro lado salir a hacer cabildeo político y pasar estas experiencias exigiendo más, exigiendo que la reconstrucción democrática. Perdone que me extendí.
No, pero muchísimas gracias, Marlene, porque nos diste toda una, primero que nos dejaste pensando en conceptos interesantes, ¿no? Para la incidencia política, pero también para el desarrollo jurídico. Y segundo, bueno, también, como tú misma dices, creo que Argentina también tiene una gran experiencia de resistencia trans, ¿no? De la que tenemos mucho que aprender. Así que muchas gracias. Gendry, están haciendo varias preguntas para ti en el chat, entonces aprovecho de comenzar a colocar algunas preguntas porque iba de la mano con una pregunta que quería hacerte. Yo quería preguntarte, preguntan en el chat, ¿qué consecuencias ha tenido la falta de visibilidad del éxodo LGTBIQ+, y la criminalización del activismo en Venezuela desde 2015 en el fortalecimiento o debilitamiento del movimiento LGTBIQ+ actual, ¿no? Yo a eso quiero agregarle, sabiendo lo difícil que ha sido para ti en lo personal y para muchos de los activistas en Venezuela, ¿cómo se vive el activismo en un país al que se le han cerrado tantas las puertas, ¿no? A los defensores de derechos humanos? ¿Cómo se vive la esperanza en un contexto así, donde el activismo ya se hace desde el exilio en buena parte, donde no se puede volver a tu país en muchos casos, ¿no? Y eso nos duele muchísimo a nivel personal, en donde pues la comunidad internacional se va olvidando de la crisis? Bueno, Venezuela es como el enfermo de la familia, ¿no? Bueno, de vez en cuando lo visitamos, pero hay muchos otros problemas que son prioritarios, etcétera, etcétera. O sea, es un tema que causa mucho dolor, pero también que se va desatendiendo, y eso pega mucho en los movimientos. Entonces, ¿cómo se mantiene la esperanza viva? O sea, ¿cómo este exilio, como preguntan en el chat, fortalece o debilita el movimiento, pero también cómo se mantiene la esperanza viva en un movimiento en un contexto tan difícil? Y no, muchas gracias por esa pregunta. Yo creo que hay que responderla asociado a lo que decían hace unos minutos de la separación del movimiento de derechos humanos con los temas de diversidad sexual y de género, feminista, pero además no solo estos temas vinculados a género, como agendas muy particulares, movimiento indígena, la crisis climática, el tema de discriminación racial, especialmente en Venezuela, donde hay un tema de invisibilidad del racismo. Em, y creo que en su momento, cuando empezaron a salir personas, tuvieron que empezar a salir personas de Venezuela por la criminalización y la persecución a su labor de defensa de derechos humanos, de acompañar a trabajadoras sexuales, de estar junto a las personas trans. Creo que no se le dio el peso que necesitó en el momento y no se recolectó la evidencia necesaria. Y eso obviamente tuvo un impacto transversalmente incluso en quienes estábamos empezando a formarnos o quienes estábamos empezando en el movimiento, no tuviéramos como necesariamente eso en el radar, ¿no? Y esa amenaza tan presente. El no haber tenido esa amenaza tan presente tiene una consecuencia hoy en día, que es que no supimos cómo alertar de que la persecución también venía por nosotros, nosotras y nosotres, de que las leyes también nos iban a impactar, de que la policía también nos iba a ir a buscar a nuestras casas, a allanar nuestros hogares, detenernos en el aeropuerto, detenernos en las calles, anular nuestros pasaportes, porque creímos que por la propaganda ideológica el gobierno venezolano no iba a actuar contra ciertos grupos, mujeres, LGBTIQ, feministas, y la verdad es que no fue así, aunque siguen manteniendo una pantalla de propaganda en los espacios de incidencia en derechos humanos, los mecanismos internacionales de derechos humanos. La realidad es que cada vez las leyes, la persecución y lo que denominó la CIDH como el terrorismo de Estado, tiene menos límites. Y los límites que creíamos que podía poner la ideología y la propaganda, que eran estos temas de género y diversidades, ya no existen. Y creo que la consecuencia fue eso, ¿no? O una de las consecuencias negativas fue eso. Esta pregunta sobre la esperanza, yo creo que siempre es difícil responderla en estas situaciones.
Yo repito siempre lo que dice Harvey Milk, que me encanta, que solo de esperanza uno no puede vivir, pero ¿qué sería la vida sin la esperanza? Porque creo que al final la esperanza es lo que nos mueve a creer que podemos vivir mejor de lo que lo hacemos hoy, de que podemos vivir más libres, más honestos, en condiciones más de igualdad, de derechos y oportunidades de lo que hoy vivimos. Em, pero es complejo cuando la mejor situación es que no pase nada horroroso, que además esto nos está pasando en el mundo, con el genocidio en Gaza, con las guerras que se están iniciando, con la invasión a Ucrania, con el aumento de autoritarismo en la región. Creo que lo mejor que nos puede pasar es que no pase nada horroroso cada uno de los días. Y en ese diagnóstico hay que buscar de dónde me aferro. Y yo creo que la esperanza, para quienes somos activistas, nace desde la certeza que tenemos de que podemos hacer algo para construir ese futuro que queremos. Y el futuro que queremos es un futuro donde todos los derechos sean para todas las personas sin ningún tipo de discriminación, donde las personas LGBTIQ tengan plena garantía de sus derechos y que la violencia sea un tema que quede en los museos de memoria y que no sea un tema que tengamos que lidiar en los colegios, en nuestras casas, en las calles, en las universidades, en los colectivos, en ningún espacio. Y creo que de ahí se aferra la esperanza, de la posibilidad que tenemos todavía, a pesar de vivir en unos contextos cerrados, a pesar de vivir en unos contextos donde incluso soñar es un crimen, que nos permitamos imaginarnos en ese futuro donde vamos a vivir bien y donde vamos a estar mejor de lo que estamos hoy en día. Y creo que ahí radica mantenernos haciendo lo que hacemos, porque hay veces en ese momento que uno pregunta, ¿qué estoy haciendo yo en el activismo en estos contextos? Es que tiene más sentido que nunca en estos momentos difíciles seguir poniendo nuestro granito de arena, seguir discutiendo, seguir generando acciones colectivas, seguir generando espacios para cuidarnos, para fortalecer el tejido social, porque precisamente estos gobiernos autoritarios van por eso, van en contra de eso. Van a destruir cualquier espacio, cualquier oportunidad que tengamos de encontrarnos, de acompañarnos en las diferencias y en lo que sí compartimos, pero cualquier espacio que nosotros preservemos de encuentro, de apoyo, de solidaridad, de discusión, son espacios donde vamos a estar preservando la democracia y vamos a estar preservando esos reservorios de esperanza hacia el futuro para continuar haciendo lo que estamos haciendo. Muchas gracias, Yendri. Yo tengo aquí algunas preguntas, seguimos con preguntas para el resto del panel. Quiero reconocer que hay una pregunta, más que una pregunta, es como una reflexión sobre Colombia, ¿no? En la que pues hay un reconocimiento de que Colombia ha sido pionero, un país pionero en reconocer derechos para personas con esas orientaciones sexuales o identidades de géneros diversas a través de avances jurisprudenciales, pero que a pesar de esto, eh, eh, los sectores religiosos y conservadores han ganado terreno en la toma de decisiones y esto se ha reflejado en el caso del nombramiento de Alfredo Sade, un asesor con una fuerte postura cristiana como jefe del despacho del presidente Petro, un mandatario que se considera aliado del sector y que ese es un nombramiento que una decisión que pues compromete los avances, ¿no? Y que son decisiones que más bien significan un retroceso, ¿no? Para el movimiento LGTBI. Entonces, ¿cómo se ven los avances cuando el jefe de despacho del presidente Petro es representa un sector religioso conservador, ¿no? Y bueno, desde Wola, obviamente, como saben, sí es cierto que ahí reconocemos esos avances a nivel jurisprudencial y a nivel legal, pero desgraciadamente no creemos que los avances legales o institucionales como la creación de un Ministerio de Igualdad solo logren proteger vidas o derechos de las personas LGTBIQ+, y creo que el asesinato atroz, porque no hay otra palabra para definirlo, de Sara Milei, así lo demostraron. Nosotros sacamos un comunicado sobre ese asesinato y dentro de poco estaremos sacando una acción urgente sobre 2 asesinatos más que sucedieron en Buenaventura y en La Guajira. O sea que claramente hay todavía una brecha muy amplia entre lo institucional y la realidad, ¿no? Y creo que Colombia presenta, desgraciadamente,
ese caso, ¿no? Hay una pregunta, puede ser para cualquiera de ustedes, de Luna Grado de la Corporación Humanas en Chile, que dice lo siguiente. En el webinar han comentado sobre los discursos de odio en las autoridades políticas en distintos niveles. Aquí en Chile, conversando con organizaciones de la comunidad LGTBIQ+, hemos diagnosticado que además de los discursos de odio de las y los antiderechos, las y los políticos de izquierdas progresistas o defensores de derechos humanos tampoco incluyen a la comunidad en sus discursos. Mucho menos defienden sus derechos, algo que hace un par de años sí se veía. Eso se ve en sus países. ¿Cómo hacer para que las autoridades se vuelvan a comprometer con la comunidad? ¿No? O sea, que también la izquierda progresista, y bueno, el caso de Colombia parece verlo, entonces sería, no sé quién quiera tomar esa pregunta. Y Carlos, hay dos preguntas que me parece que están como relacionadas con cosas que tú has hablado. Preguntan si hay algún mapeo de cuál ha sido el impacto del cierre de la cooperación internacional en Estados Unidos para América Latina, ¿no? Que ya está implicando un gran impacto, ¿no? El acompañamiento a personas vulnerables. Y cuáles serían, cómo se comienza a pensar en vías autónomas de financiamiento, si tal cosa es posible en el mediano o corto plazo, cuáles son las estrategias para contrarrestar esos recortes y cuáles son las vías para identificar propuestas, ¿no? Y si has identificado buenas prácticas exitosas de financiamiento autónomos en otros contextos regionales o globales que puedan servir de inspiración para América Latina, ¿no? Yendri, ¿te veo la mano levantada? Sí, quería responder un poco la primera pregunta con una cosa que puede ser a lo mejor un poco provocadora para la discusión. Que lo he visto mucho como en estos países donde hay ya, o sea, se dieron algunos avances y el activismo incluso llegó a institucionalizarse, a formar parte de las instituciones del Estado. Lo mencionaba incluso la persona de Colombia. Hay representación, hay visibilidad, hay participación política. Y creo que los políticos y las políticas, los gobernantes, mejor dicho, se sintieron excesivamente cómodos y cómodas dejándonos en esas casillitas. En la oficina de diversidad, en la dirección de no sé dónde, en un espacio específico dentro del ministerio de no sé cuál, y creyeron que eso era suficiente, que además el tema de lo simbólico es suficiente en estos contextos. Y creo que ahí, y lo decía Carlos al inicio, ahí es importante tener claro el rol de la sociedad civil. Nuestro rol es siempre de exigencia, exigibilidad a las instituciones del Estado, no de conformarnos con lo simbólico, no de conformarnos solo con el otorgamiento de algunos cargos o de algunos espacios para discutir. Claro que son importantes. Yo jamás estoy quitándole peso o importancia o relevancia a la participación política y a la posibilidad que tengamos de crear políticas públicas dentro de las instituciones del Estado. Eso va a ser fundamental. Pero en paralelo a eso, las organizaciones de la sociedad civil no pueden desdibujarse, no pueden perder fuerza ante lo que tienen que hacer. O sea, porque además yo podré ser, si... No, Pepito de los Palotes es el presidente de X país, yo soy su fanático, podré ser su fanático, pero mi rol como activista y como persona defensora de derechos humanos siempre tiene que ser exigirle su responsabilidad, exigirle que cumpla con su mandato de garantía de derechos y de no discriminación. Y creo que allí nos toca un rol importantísimo. Ahí el mundo está cambiando, las formas de cooperar están cambiando y eso también nos tiene que hacer repensar la forma en la que estamos haciendo activismo, la forma en la que estamos exigiendo. A lo mejor toca un poco regresar bueno, a nuestros inicios y revisar cómo fue que empezamos en esos momentos donde lo disruptivo tenía que ser,
porque creo que estamos en un momento similar, aunque con otras herramientas y otros factores. Nos toca echar una revisada al pasado para poder repensarnos hacia las futuras estrategias de incidencia y que los políticos que en algún momento fueron aliados y aliadas de la causa de derechos LGBTQ+, no crean que fue suficiente con un reconocimiento simbólico o con un reconocimiento muy pequeño en un cierto espacio de la institucionalidad. Gracias, Yendri. Creo que eso es un muy buen paso a justamente una de las preguntas que tocaban en Chile. Marlene. Sí, para sumarme a esto que traía Gendry, esto es así, mira, pero varias cositas. Yo soy muy observadora, sobre todo cuando estoy en la calle, y esta cuestión las personas LGTBI, al menos las visibles, somos editadas en tiempo real. O sea, a partir del ascenso al gobierno de Milei, hubo muchas protestas, cacerolazos no tan masivos, pero seguidos, y yo participé siempre. Y hay muchas compañeras y compañeras, sobre todo del arco progresista, de izquierda, cristiano de derecha, pero progre y tal, en la comunicación, que cuando ven un cuerpo visible, marica, travesti, pobre, elevan la cámara y esquivan. O sea, en las panorámicas, en los registros de diarios de la televisión, los cuerpos que quedan son siempre cuerpos leíbles como heterosexuales. A nosotras se nos edita en tiempo real. Yo soy muy alta, tengo 1,89 m, entonces yo miro muy a la distancia y lo he hablado con mucha gente para decir, esto es una sensación mía, o sea, o estoy siendo un poquito objetiva, digo. Y es cierto, después vos ves y no hay nadie que muestre disidencia desde el arco sexogenérico. Después, por eso decimos exigirles en estos momentos asiagos, precisamente a quienes como que nos vienen acompañando, que se supone que deben actuar con valor y coraje. Hoy a mí se me cortó la luz anoche, entonces me tuve que venir a un hotel porque no tenía la seguridad de poderme conectar hoy y estoy saliendo de una operación, o sea, muchas cosas. Dije, no me voy a hacer problema, me voy a un hotel. Es un hotel en pleno 9 de julio y el hotel, como quizás solo como mercado, como espacio comercial, mantiene sus banderas del orgullo. Y eso no sucede con nuestra clase política y es recriminable. Y respecto a lo que Carlos también traía de la filantropía y lo travesti, ¿no? Bueno, la filantropía y lo racista. Nosotros hemos producido una marcha en febrero, el 2 de febrero, que nació de Les Jovencites, eh, y estuvo dada en respuestas a manifestaciones del presidente Milei en Davos, en el foro comercial, en contra de la comunidad LGBTIQ, marcándonos sobre todo como pedófilos. La síntesis era, son pedófilos. Y entonces contra eso nos levantamos y lejos de ubicarnos como espacios LGBTI, no, se ubicó como asamblea antifascista, antirracista, convocando a todos los espacios que nos importa la democracia, y fue una de las marchas más masivas, junto con la previa que fue por la educación pública y el sostenimiento de la universidad, ¿no? En la amenaza de desmantelar nuestras universidades. Entonces,
Y cuando los políticos, los sindicalistas están hablando, hacen un recuento de la defensa de la universidad pública, la defensa de las jubilaciones, y no nos nombran a las personas LGBTIQ que hemos producido. Digo, por un lado, esto, institucionalmente tenemos mucho que reclamarles y socialmente tenemos mucho trabajo realizado en donde las personas tienen un límite. Bueno, quizás haya puntos económicos discutibles, puntos institucionales discutibles, pero a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestras vecinas trabas, travestis, trans, gay, lesbianas, los sostenemos. No es en vano todo el trabajo que se ha hecho mucho y estamos sostenidas en el cotidiano, defendidas por otros cuerpos que quizás están desconformes por muchas cuestiones que se han dado en la extrañeza misma del devenir político, con la corrupción y con cuestiones así. Pero no es en vano el amor que hemos provocado, la ternura que hemos trabajado y esto, ¿no? Gracias, Marlene, muchas gracias. Y esos discursos de odio de Milei, sin necesidad de decirte que son absolutamente rechazados por millones de personas, incluyendo toda nuestra comunidad, así que toda nuestra solidaridad. Carlos, tienes la palabra final, imagínate, te cierra el evento, no pressure. Sí, tal vez rápidamente decir algo con respecto a la primera pregunta, y es el cierre de espacios cívicos, el ataque a través de leyes anti-ONGs, etcétera, nos afecta a todos, no solamente a las organizaciones LGBT, nos afecta a todos. La diferencia es en la forma en que nos va a afectar, pero igual nos afecta a todos. Entonces yo creo, con respecto a la primera pregunta, es nosotros no tenemos que esperar a que nos llamen. El movimiento LGBT tenemos que interrumpir en el movimiento feminista, tenemos que interrumpir al movimiento negro, tenemos que interrumpir al movimiento indígena, tenemos que interrumpir al movimiento de derechos humanos y decirles, aquí también estamos nosotros, porque los defensores de derechos humanos LGBT también somos defensores de derechos humanos, somos mujeres, somos negros, somos indígenas, etc. O sea, nuestra lucha tiene que ser transversal. Y es una de las grandes riquezas del movimiento LGBT, que nosotros no somos solamente negros, no solamente somos mujeres, somos miembros de una comunidad que podemos ser negros, indígenas, trans, etc. Esa es la gran riqueza del movimiento. Cuando la gente habla de interseccionalidad, yo creo que el movimiento LGBTI es el más, digamos, el que lo mejor, digamos, lo ejemplifica. Otro elemento que me parece muy importante, y bueno, uno como abogado que ha trabajado mucho en el tema del sistema interamericano, es seguir defendiendo los estándares que tenemos hasta el momento. O sea, los estándares de derechos humanos que tenemos hasta el momento no pueden ir para atrás, siempre tienen que ir para adelante. Hay que pedir más, pero no podemos dejar que lo que ya está vaya para atrás. Y yo creo que ahí también las luchas del movimiento LGBT dentro de la coalición LGBT en la OEA, pero también a nivel nacional y a nivel de los casos que tenemos que seguir adelante. ¿Por qué? Porque, bueno, yo soy un fiel creyente de la progresividad de los derechos humanos. Y yo creo que es importante también aquí señalar que tenemos que crear alianzas entre diferentes organizaciones de otros países. O sea, no podemos solamente quedarnos y decir, esto pasa en Argentina, entonces esto pasa en Chile, esto pasa en Venezuela. No, tenemos que crear solidaridad y alianzas y compartir buenas prácticas, porque las hay. Hay muy buenas prácticas en la región, sin necesidad de que sean fórmulas copy-paste, como diríamos, o sea, como copiar y pegar, pero son fórmulas que ayudan y nos han ayudado al movimiento a avanzar. Digo, con el movimiento LGBTI, al movimiento afro-LGBTI con el que venimos trabajando y el movimiento indígena. Con respecto al impacto del financiamiento de Estados Unidos, bueno, nosotros fuimos muy impactados, pero en América Latina también hay países que sufrieron más que otros. Por ejemplo, Colombia, quien recibía mucha cooperación de Estados Unidos a través de USAID y a través del Departamento de Estado, se vio impactado no solamente el movimiento LGBT, sino todo el movimiento tradicional de derechos humanos y el movimiento étnico de derechos humanos. México fue otro país muy afectado por la falta de la cooperación.
Centroamérica también fue muy afectado, pero países como Brasil no. Y ahí es donde quiero compartir y saltar a la segunda pregunta con algunas de las prácticas que existen. ¿Por qué no? Porque la cooperación en Brasil, países como Brasil, que son tan grandes, el Estado tiene lo que se llama, o diferentes agencias del Estado tienen o enmiendas parlamentarias, o sea, los parlamentarios dan dinero a las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil logran mantener su autonomía y hacer su trabajo. Algunos ministerios dan dinero al movimiento social para hacer un trabajo, porque en Brasil se tiene la experiencia de que el Estado no lo puede hacer todo, no tiene la capacidad. Entonces el Estado da dinero a la sociedad civil para que haga cosas. Entonces eso es una práctica interesante. En Colombia no existe una práctica todavía, pero en Colombia tienen mucho dinero a través de lo que se llaman las regalías, y es el dinero que entra por todos los recursos naturales que tiene Colombia. Ese dinero extra que luego se reparte en algunos ministerios, etcétera, también podría ser entregado a organizaciones de la sociedad civil. Estoy hablando de países con economías grandes, robustas. Desgraciadamente tenemos países en que la dependencia de la cooperación sigue siendo esencial, y sigue siendo esencial para por lo menos garantizar el respeto, el respeto a los derechos humanos. Nosotros trabajamos, por ejemplo, Cuba. O sea, conseguir un donante para Cuba es súper difícil. Conseguir un donante para trabajar derechos humanos en Nicaragua es súper difícil. ¿Por qué? Porque, bueno, y ahí no vamos a hablar ya de ideologías y de lo que Cuba representó para América Latina, etcétera. Pero bueno, lo que digo esto porque hay un movimiento de derechos humanos tanto en Cuba como dentro de Nicaragua que todavía existe y es resiliente ante lo que está pasando. Gendry está dentro de Venezuela y sigue haciendo trabajo desde adentro. Entonces yo creo que la importancia aquí es que podamos compartir experiencias. Yo creo que la cooperación, como estaba y como era antes, ya no va a existir. Entonces tenemos que readaptarnos. No, yo no diría ni que reinventarnos, porque uno tiene que reinventarse para defender los derechos humanos. Lo que hay que hacer es adaptarnos y ver esta crisis, como una oportunidad para replantearnos lo que estábamos haciendo, cómo defendemos los derechos humanos, cómo defendemos los derechos humanos frente al sistema interamericano, frente al sistema universal, que también se vieron afectados por la cooperación. Aquí todo el mundo se ve afectado por la falta de cooperación o por la eliminación de la cooperación. Eh, y yo quiero terminar con la frase que decía mi amigo Gendry, y o sea, nosotros como activistas de derechos humanos no podemos perder la esperanza. Los únicos que no podemos perder la esperanza somos nosotros. Ahí los demás, de que el Dios de ellos los acompañe. Pero nosotros como activistas de derechos humanos no podemos perder la esperanza, porque la esperanza es lo que ha permitido que estemos donde estamos. Y Marlene, vos lo tienes que saber muy bien. O sea, la violencia de las mujeres que han sufrido las mujeres trans y los asesinatos y que continúan sufriendo no ha impedido que el movimiento trans haya avanzado de la manera que ha avanzado en las Américas. Y eso es precisamente por activistas que no han perdido la esperanza, como Marlene y Gendry. Muchas gracias. Mil gracias, Carlos. Marlene, ¿querías decir algo? Muy cortito para reafirmar esto que traía Carlos, Sí. y es citar más o menos, como lo recuerdo, hace muy poco dio una conferencia Lucrecia Martel, nuestra cineasta Sí. preferida, y ella decía, debemos dejar de alucinar con los escenarios distópicos para volver a pensar y proponer esperanza a través de nuevas utopías, ¿no? Construir nuevos mundos imaginarios que sean más cercanos a la posibilidad de construcción de esos mundos. Esto, muchas gracias por la invitación, un placer ha sido compartir. Muchas gracias, Marlene, muchas gracias, Carlos. Gendry, ya también te doy un segundo para un mensaje así de hermoso como el de Carlos y de Marlene.
No, yo no tengo mucho que más que añadir después de esos cierres preciosos. Siempre agradecerles la solidaridad, el acompañamiento. Creo que hay que tener claro que en estos contextos complejos, autoritarios, nadie puede solo, nadie puede sola, nadie puede solo. Y es solo el ejercicio pleno de la empatía y la solidaridad las que nos va a permitir llevar la esperanza a transformarla a la realidad, que sean cambios tangibles, que sean cambios estructurales y eso, y permitirnos vivir mejor el día de mañana. Bueno, yo cierro agradeciendo, porque parte de tener esperanza y parte de no trabajar soles es tener empatía, como bien decía Yendre, pero también saber agradecer. Y se nos olvida mucho dar las gracias, ¿no? Porque estamos siempre corriendo, pero dar las gracias es una manera de sentirnos menos soles. Y entonces les doy las gracias, de verdad, Marlene, Yendre y Carlos. Ha sido muy rico compartir este panel y creo que lo más importante de este mes de junio, que nos acompaña con 40 grados centígrados en Washington, porque el cambio climático es real, es vivirlo con orgullo, sin vergüenza, sin humillación, a pesar de esas voces ruidosas, conservadoras, antiderechos, que sí, que están haciendo, desgraciadamente tienen muchos megáfonos. El nuestro es mucho más grande de lo que creemos y seguiremos utilizándolo en cada espacio que nos den y en cada otro que ocupemos. Así que aquí estamos en solidaridad, saben, como siempre, desde el norte de Canadá hasta la Tierra del Fuego, estamos siempre muy juntos. Así que nuevamente gracias, muchas gracias a quienes nos acompañaron. Lamentamos no haber llegado a todas las preguntas, pero el tiempo apremia y ya se nos acabó. Así que muchísimas gracias por acompañarnos desde Bola y seguimos juntos en este mes del orgullo y en los meses que quedan de este año. Un Muchas saludo. gracias. Chao, chao. Gracias, muchísimas gracias. Nos vemos, muchas gracias, chao. Chao.